Pues nada, José María, bienvenido a esta videollamada, a nuestra semana alterada. Hemos alterado nuestra semana para intentar cambiar un poquito la rutina que nos está obligando a mantener esta pandemia. Bendita rutina, porque estamos dando clases Mm. presenciales y estamos trabajando, pero echamos de menos los conciertos y los encuentros y el vernos con más gente. Así que gracias por aceptar nuestra invitación y poder hablar contigo y que nos cuentes toda tu experiencia. Entonces, bueno, quería leer tu biografía. José Ujú. María Ciria Benasque, 1990, licenciado con calificación cum laude en composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en la Robert Schumann Hochschule für Musik en Düsseldorf, Alemania. Es máster en creación e interpretación musical por la Universidad Rey Juan Carlos. En 2012 recibió el primer premio para jóvenes compositores Fundación FIDA 2012, el segundo premio en los Premios Nacionales de Creación en Juve 2012 y la mención de honor en el European Musical Creation Workshop en 2013. En 2013 es elegido para la tercera International Young Composers Academy de Moscú, donde realizó una estancia formativa y una gira de conciertos en Tchaikovsky, Perm y Moscú. En 2017 recibe la mención de honor en el primer premio Jóvenes Creadores Aragoneses. En febrero de 2015 estrena en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid Arco la instalación multidisciplinar Travesía por los Estados de la Palabra. El proyecto, impulsado por la Fundación Telefónica y el Gobierno de Colombia, recibió más de 5.000 visitas en los 3 días de exposición. Sus obras han sido interpretadas en festivales y ciclos como el Sound 59 Fest, Rusia, Forum Wallis, Suiza, Festival en Sens, Vértice Vigo, Festival de Música Española de Cádiz, etc. Y por diversos ensembles y solistas como Ensemble Taller Sonoro, Moscú Contemporary Music Ensemble, Ensemble Spy Sonor, Rubik Ensemble, Trio Sinzo, Lagoa Fanlo, Julián Elvira o Esteban Algora, entre otros. Además de los estudios musicales, se ha formado en diseño de experiencias e innovación en la escuela Chaos Pilot, Dinamarca, y en la consultora de innovación Barrabés. Allí ha sido changemaker y manager del campus Stanford Days, un curso para jóvenes sobre los retos del futuro y cómo afrontarlos mediante la innovación. Desde 2015 es profesor en el Máster de Arquitectura Efímeras de la Universidad Politécnica de Madrid y desde 2017 del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha. Sus obras están publicadas por la editorial francesa Babel Scores. Buena, impresionante. Sí, hay que actualizarlo, pero ahora escuchándolo así de lejos, digo, pues está bien y por fin ha dicho cosas. O sea, al final han salido cositas. Muchas, muchas. Muchas gracias, antes de todo, muchísimas gracias porque es un placer estar aquí, porque es como volver un poco es como cerrar el círculo, volver otra vez a casa un poco, ¿no? Al final yo nací allí, o sea, yo nací en esa escuela, en esta escuela de música. Así que es una maravilla estar aquí, muchas gracias. Pues a ti, muchísimas gracias por eso, por volver, porque es un gusto pues ver que estáis trabajando en lo que os gusta, que es lo que nos apasiona a nosotros también, y que estáis desarrollando vuestra vocación y felices, la verdad, por estar, pues eso, viajando y con esta trayectoria tan impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, hablando de orígenes, no sé, si quieres contarnos un poco tu experiencia como estudiante de música, pues eso, en Benasque, en un valle chiquitín, y cómo fue esa transición, ¿no? A prepararte para salir fuera. Sí, yo con esto durante muchos años, al principio crees que es algo negativo, ¿no? Es que eres de un pueblo muy pequeñito y no tienes recursos, pero luego me he dado cuenta de que en realidad es una ventaja enorme. O sea, yo empecé a estudiar en la escuela, empecé a hacer violín, ¿no? Y al principio, claro, eres niño, eres adolescente y lo compaginas con todo, con fútbol, con las clases, con todo, ¿no? Con salir con tus amigos. Lo que pasa es que hay un momento, y en mi caso fue como a los 15 o 16 años, que te das cuenta que la parte de la música cada vez ocupa más y más espacio, más espacio, más espacio. Y que hay días que dices, "Es que me gustaría estudiar un violín una hora más, o me gustaría aprender algo una hora más, algo relacionado con la música, o escuchar música simplemente, ¿no?". Pero claro, en Benasque no tenemos grado profesional, o sea, no tenemos enseñanzas profesionales de música, que es lo que se supone que se pide para el conservatorio superior. Entonces, a mí en algún momento
en mi cabeza, y no tengo muy claro qué fue, salió la cosa de yo lo que quiero es ser compositor. Y esto es rarísimo, o sea, yo no lo entiendo porque no conocía a ningún compositor. Conocía al director de orquesta, ¿no? Alberto, que estaba entonces en la Orquesta Laval, pero no conocía a ningún compositor como tal. De hecho, yo no sabía ni que había compositores, pero fue como, yo lo que quiero es escribir música. Tampoco en mi familia hay nadie, no hay nadie ni siquiera que sea músico, ¿no? Entonces dices, vale, yo quiero ser compositor. No sé muy bien ni lo que es, pero yo quiero ser eso. Entonces empecé pues, a hablar con vosotros, con la escuela, empecé a hablar con Alberto, empecé a hablar con toda la gente de la escuela. Y me dijeron, bueno, es que esto se estudia. Y dije, pues, que para ser compositor se estudia en un sitio. No sé, yo no sabía ni que había un conservatorio para estudiar composición. Entonces, cuando salí de Benasque a hacer el bachillerato, me preparé con un compositor de Huesca, con Javier Pérez. Me preparé un año entero las pruebas del Conservatorio Superior. Las hice, aprobé, me quedé en muy buena posición en Madrid y entré en Madrid directamente a estudiar composición, ¿no? Y es lo que te decía, que durante unos años fue casi como una especie de complejo de, ya, pero es que toda esta gente, mis compañeros, éramos poquitos, porque había 3 plazas solo en Madrid. Mis compañeros tienen el grado elemental, el grado profesional, tienen títulos y yo no los tengo. Y al principio es algo que en realidad parece como que te acompleja un poco, ¿no? Porque a mí todo eso me falta. Pero resulta que en realidad es lo mejor que me podía haber pasado en la vida, es estudiar en la Escuela de Música de Benasque. Porque el aprendizaje que haces en una escuela de música es tuyo. O sea, tú te nutres de todos los profesores, de tocar en grupo, de tocar en ensemble, del profesor que viene en clarinete, que no lo conoces de nada porque tú tocas el violín, pero en la orquesta te dice, oye, si haces esto así, pues igual queda mejor. Entonces, es como que tu aprendizaje lo vas haciendo tú. Es como un aprendizaje como muy, muy colectivo, da gusto. Entonces, mi formación mental, cuando llegué al Conservatorio Superior, era mía. O sea, era mía y solo mía. En cambio, la de mis compañeros era como de la estandarización así, muy de las clases como muy, muy un poco cuadradas, cuadriculadas, ¿no? Entonces, eso, o sea, el complejo este de, yo no he hecho el grado medio, se dio la vuelta el primer año. O sea, el primer año me di cuenta de que yo avanzaba muchísimo más rápido que mis compañeros. O sea, como con otras inquietudes. Y es porque la cabeza la tenía formada distinta, ¿no? Entonces yo fui a Madrid y ahí me formé como compositor. Y acabé, cuando antes era composición eran 5 años, de 2009 hasta el 2014. Y así llega hasta el superior y así al final sales y dices, bueno, tengo un título de composición. ¿Soy compositor? No. Eres compositor cuando compones, ¿no? Entonces hay muchas partes de estas que ahora hablamos si quieres, de qué haces cuando, o qué es lo que hace un compositor, ¿no? O sea, un compositor qué hace en su día a día, cómo eres compositor. Cuando tienes el título ya eres compositor de por sí, o cómo es eso, ¿no? Pero fue así, fue como un impulso de yo tengo la necesidad de escribir música y no tengo muy claro por qué. No sabía ni escribir música. O sea, tenía los conocimientos de solfeo, pero no sabía que se podía hacer eso, ¿no? Y pues entre todos un poco en la escuela pidiendo consejo, pidiendo ayuda. Algunas personas me daban clases por la tarde como te mando unos ejercicios y lo vas haciendo. Y de todo eso, pues al final fue como clarificándose el camino, ¿no? Que al principio estaba muy borroso y luego lo vas encontrando muy claro. Y eso sin la formación de la escuela hubiera sido impensable. O sea, no hubiera podido llegar a eso. Así que en ese sentido os tengo que dar todas las gracias del mundo. Uy, Sí, ¿os habéis sí. silenciado? No. Me oyes, ¿verdad? Sí, ahora sí, Pu- ahora sí. Pues pues eso, nosotros encantados. La verdad que sí que estamos viendo un poco la diferencia durante estos años entre los alumnos que estudian en el conservatorio de una manera mucho más reglada y más guiada, de las escuelas de música que somos más flexibles en ese sentido y nos adaptamos un poco más a las necesidades a los deseos también del alumno, ¿no? En lo que quiere hacer. Pero me alegro de que te haya servido, la verdad. Y, y sí, bueno, y entonces decides que quieres hacer música, no sabes muy bien por qué. No sé muy bien por qué. O sea, a mí me gustaba mucho, me gusta todavía la música celta, ¿no? Y tocar con el violín música celta. Y esto también es algo que es raro, ¿no? Porque yo llegaba al conservatorio, al conservatorio superior, y todo el mundo tocaba Mozart, tocaba Beethoven, y yo tocaba sobre todo música celta. Pero qué cosa más rara, ¿no? O sea, un chico que está aquí, que ha entrado aquí, que toca música celta. Y es un aprendizaje también de
de la escuela, que es a mí lo que me llevó a estudiar composición, al fin y al cabo, que es tocar muchas cosas de muchos estilos. Y tocar la pequeña serenata nocturna de Mozart, pero también una obra de música celta, una obra de Disney. Yo quise ser compositor, y te lo digo ahora y lo estoy pensando porque no lo tengo muy claro, porque yo quería hacer esa música que tocaba, simplemente, ¿no? Como un impulso de, yo lo que quiero es hacerla yo. O sea, ya veo que hay gente que la puede hacer y yo toco lo que hace otra gente, pues seguro que yo puedo hacerla, ¿no? Y es un impulso que te sale, pero no tengo muy claro, no tengo muy claro por qué sale, o sea, por qué ser compositor, ¿no? No lo sé, no tengo respuesta para eso. Bueno, es genial, es genial. Y entonces, bueno, pues sí, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo vive un compositor? Pues un compositor yo creo que vive buscando. O sea, yo creo que el trabajo de un compositor es buscar y es explorar, ¿no? Y esto es lo que decía que antes, cuando eres de Benasque, esto lo tienes como muy claro. O sea, en Benasque tenemos como un ímpetu de supervivencia, de relación de ideas, como de buscar con los mínimos recursos llegar a lo máximo. Entonces, ¿cómo es mi día a día? Pues yo creo que aquí hay que desmentir una cosa que se suele pensar, y es que un compositor, o sea, ser compositor significa como vivir entre partituras y trabajar con músicos. Y esto es verdad, o sea, esto es totalmente real. Mi mesa está llena de partituras todo el tiempo y trabajo con música, pero hace como 4 o 5 años me di cuenta que el trabajo en compositor es mucho más que eso y que es una parte muy desconocida. De hecho, en mi círculo como profesional, como compositor, la gente que tengo a mi alrededor o más cerca no es un violinista o un violonchelista, es un arquitecto, es un videoartista, alguien que hace vídeos, o es alguien que hace vídeos en internet, o alguien, escenógrafo, o es gente de muchos mundos, o poetas, o diseñadores, como gente de muchos mundos, ¿no? Entonces, luego os he traído algún ejemplo para que veáis qué se puede hacer cuando juntas a todas esas personas en una misma sala a crear, ¿no? Pero mi día a día es buscar cosas que hacer. O sea, yo quiero hacer un proyecto uniendo una iglesia románica de allí del Pirineo con un concierto y que cuando la gente entre empiezan a sonar los instrumentos, pero tú no sepas dónde están. Eso al final es partir de la tradición que todos conocemos, de la música tradicional, y a partir de allí ponerse a buscar, ¿no? Mi día a día en realidad es ese, es buscar, y además a veces me toca escribir música y a veces me toca programar y a veces me toca hacer un millón de cosas, ¿no? Pero esto es algo curioso, luego igual con algún ejemplo se entiende mejor, ¿no? Pero es curioso que un compositor vive en el mundo de hoy. Esto es algo que me ha pasado un millón de veces, ir a cenar con gente que no conoces y decir, bueno, yo soy compositor. Y te miran así como diciendo, pero todavía hay compositores vivos. Y dices, hombre, yo creo que sí, o sea, igual no estamos extinguiendo, o sea, igual quedamos 6, pero de momento compositores hay. No saben muy bien qué haces. Y cuando dices que eres compositor, lo primero que piensan es, este hombre está encerrado en una habitación solo, en silencio, es un loco de no sé qué. Como no, yo vivo en mi mundo, vivo con mi tecnología, vivo con millones de cosas y la gente que habita en mi mundo, ¿no? Arquitectos, de todas las disciplinas posibles. Entonces, mi día a día es todo crear desde por la mañana hasta por la noche, salvo los momentos en los que doy clase. Porque, y esto es algo que igual luego podemos hablar, es de qué vive un compositor. O sea, tú eres compositor muy bien, pero ¿de qué vives como compositor, no? Entonces, lo que has leído antes, yo lo que hago es precisamente esto. O sea, doy clase en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, doy clase en un máster de arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y luego, como en el mundo creativo tengo como dos áreas, ¿no? Una soy yo como compositor y otra es un proyecto que se llama The Art Blender, que es un proyecto pues, de artistas de todas las disciplinas posibles. Cabe gente de todas las disciplinas. Y que hacemos proyectos que son muy chulos, que vemos luego en algún momento cuando queráis algún ejemplo, de experiencias artísticas o cosas que no son solo conciertos, sino que van mucho más allá de un concierto, ¿no? Igual estoy hablando muchísimo. Tú me cortas cuando quieras, por favor, que yo empiezo a enrollar aquí. Que va, que va. No, no. Ya acabo. Pues cuéntanos, danos, pues eso, explícanos algún ejemplo de cosas que has hecho, todo lo que nos comentabas antes. Por ejemplo, lo que la gente suele pensar es que un compositor está delante de esto. Está rara, es una partitura un poco rara, pero es una partitura. Es una partitura en papel o de esto, ¿no?
Pero hay veces que mis partituras no son esto. Mis partituras son esto, un código de programación. Código de texto de programación como el que hace una aplicación para iPhone o para Android. O a veces mis partituras son esto, que es el plano de un espacio, el plano de una sala hecho por arquitectos. Y esta es mi partitura. ¿Qué se consigue hacer con esto? Por ejemplo, y os pongo el vídeo directamente, si queréis, se puede conseguir hacer esto. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. Esta es una obra que se llama Travesía por los estados de la palabra. Y que fue un encargo que nos hizo la Fundación Telefónica y la Embajada de Colombia en España. Entonces nos dijeron, va a ser el centenario de Gabriel García Márquez, del escritor, estaría bien hacer algo como algo artístico con la imagen de Gabriel García Márquez, ¿no? Y dijimos, vale, pues vamos a hacerlo. Entonces nos juntamos un grupo de artistas, estaba yo como compositor, pero había arquitectos, había diseñadores de logos y de todas estas cosas, como más de publicidad, había iluminadores, había videoartistas, había de todo, había gente de todos sitios. Éramos como 6 o 7 en el grupo principal y cada uno con nuestro equipo, ¿no? Pues estaba yo como compositor, pero había otro chico que es como mi socio, que siempre trabajamos juntos, teníamos técnicos de sonido. Y dijimos, vale, Gabriel García Márquez es escritor. Entonces, lo que de alguna forma fue de España a Colombia fue el lenguaje, entre otras cosas. Pero bueno, le llevamos el lenguaje. Y ellos nos lo han devuelto transformado en 100 años de soledad o cualquier obra de Gabriel García Márquez, ¿no? Y dijimos, sería interesante que tú entras en un espacio en el que fuera como una especie de océano de palabras. Y literalmente lo que pasaba es que tú entrabas en un espacio que era esto, un mar de palabras. Cada una de esas palabras que veis ahí chiquititas están impresas en 3D, como objetos 3D. Y dijimos, vale, esta es nuestra idea final, ¿no? Un mar en el que tú entras y hay sonidos como de agua. ¿Veis esos puntos blancos que están en el suelo? Pues eso era interacción. La música que había en el ambiente, tú pisabas en esos puntos blancos e interaccionaba contigo. Cambiaba la música, la iluminación se iba donde tú estabas, te explotaba una ola encima, una ola de sonido. Como todo como muy ambiental, así como era súper mágico. Allí está más iluminado para la foto, pero era todo muy a oscuras, muy tenue. Y dijimos, vale, pero ¿qué necesitamos para hacer esto? Entonces alguien dijo, pues necesitamos 50 impresoras 3D. Las impresoras 3D que ahora vemos, esto es 2015, que ahora son como muy famosas, en 2015 no eran tanto y no había tantas. Entonces juntamos en una única sala 50 impresoras 3D que creaban palabras. ¿Pero de dónde salen esas palabras? Pues lo que hicimos fue pedirle a la gente desde Internet que se grabara y mandara mensajes de audio grabándose palabras o fragmentos de los discursos de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces teníamos un programa que ahora os enseño, que cogía esa palabra, la diseñaba como un objeto en 3D, la mandaba a las impresoras y la gente que estaba allí, que entraba a esta exposición, cogía una de esas palabras y la ponía en el mar del final. Entonces, este mar que hemos visto aquí empezó siendo nada, o sea, ninguna palabra, y conforme iba pasando la gente, iba poniendo palabritas. Y el mar crecía conforme le iba avanzando, conforme iba entrando la gente, ¿no? Os pongo el vídeo porque el vídeo es como muy claro, ¿no? Vais a ver que al principio hay unos vídeos que se grabaron en Colombia, que es como gente bailando y lanzando palabras al mar. Y luego vais a ver como la palabra diseñada en 3D y cómo se imprime en las 50 impresoras 3D, ¿no? Os lo pongo por aquí. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. Cuando llegaron a la orilla empezaron a desvestirse y se tiraban fuertes patadas de esa agua crepuscular que parecía no mojarles la piel. Cada vez que dicen cosas de ti en el No hay un radio, solo pájaro que te esta tarde elogian por el cariño que te tienen la gente y te llaman maestro del amor, imagínate. Pienso que nadie te conoce. Y permaneció así hasta que pasaron las últimas flores. Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. El mar amanece azul, como en los cuadros. El galeón, indicio de la proximidad del mar, quebrantó el ímpetu de José Arcadio Buendía. Era, en efecto, un mar cruel. En ciertas épocas, mientras las redes no arrastraban, Alguien abrió una ventana, respiramos, miramos los relojes,
Sentimos una ráfaga tenue de mar. Todo el mundo dice que eres muy bella, y es verdad. Y Y a pesar de sus grandes esfuerzos no podía levantarse, porque se lo impedían sus enormes alas. Allí estaba el mar. Claro. ¿Esto es música? Bueno, sí, pero no solo es música. Es música y otras muchísimas cosas más. A esto sobre todo a lo que yo me estoy dedicando ahora, ¿no? No solo a hacer partituras, que también, sino a hacer este tipo como de experiencias, como muy con espacios, con lugares por los que tú puedes caminar, tú puedes interactuar con esa música, ¿no? Que es algo que en un concierto nos parece impensable. La gente cuando va a un concierto va a escuchar la música y luego se va a casa. Y lo puede disfrutar mucho, pero no ha interactuado con esa música. En cambio aquí sí, tú creas la música. El sonido de toda la instalación sonora, de toda esta obra, estaba hecho a tiempo real con el sonido que las máquinas de imprimir van haciendo como un... Y a partir de allí lo transformábamos todo en vivo y lo mandábamos a la gran sala, ¿no? Y era un océano entero de sonidos, como de armonías. Estas son las cosas que hoy un compositor puede hacer. Es verdad que se pueden escribir obras en partitura, con lápiz. Yo escribo con lápiz y papel, ni siquiera con ordenador. Pero luego también hacemos estas cosas, o tenemos la opción de hacer estas cosas, ¿no? Sí, nos has dejado sin palabras ya. Bueno, pues no sé, ¿tenéis alguna pregunta vosotros que queráis ir haciendo? Mira, es que han ido llegando personas. Hola, ¿qué tal? Soy Mónica. Soy la profe de canto de la escuela y me ha resultado muy interesante el uso de la voz, ¿no? Que es, a veces se ve la voz como un simple instrumento, pues eso, que todo el mundo canta y bueno, como si la voz solamente pudiese cantar, pero realmente el hecho de hablar, como has demostrado, pues tiene pues su propia musicalidad y el propio idioma, ¿no? Tiene también una musicalidad. Probablemente la música que creas en el español tradicional, por decirlo de alguna manera, aunque había personas con diferentes acentos, no es la misma música que hubiese generado con otro idioma, como hubiese sido el inglés y demás, ¿no? Y bueno, pues yo siempre intento enseñar que la voz, que el hablar ya es una forma de música y que debemos cuidar precisamente nuestra musicalidad a la hora de hablar, porque eso también expresa, la voz expresa muchísimas cosas. Entonces me ha resultado muy interesante, he llegado un poco tarde, perdona, estaba dando clase, pero me resulta realmente interesante, ¿no? Este experimento musical, porque también reivindica un poco esa forma de ver la voz como en nuestro habla, como una forma de música diaria a la que no le prestamos mucha atención. Claro, de hecho, aquí todo viene de eso, porque además es verdad que viene de los libros de Gabriel García Márquez, pero es que los libros de Gabriel García Márquez son prácticamente tradición oral, o sea, está escribiendo cómo se habla, ¿no? Claro. Y cogimos un cuerpo de baile y de cine y lo mandamos a Colombia para que grabaran a familiares de Gabriel García Márquez narrando eso. Esos que salían allí son familiares de García Márquez. Pero es muy bonito porque es como que el sonido llegaba de Colombia en forma de la voz. Y en una salita pequeña antes de la exposición, que es esta que no sé si lo veis, se ve por aquí. A ver. Esta salita que hay aquí pequeña, ahí estaban las pantallas que se veían cómo se recogía el audio, ¿no? Entonces, había un software que cogía el audio, lo identificaba, un reconocedor una especie de reconocimiento de voz, y lo transformaba. Entonces, todo el sonido en realidad viene de esas palabras que se grababan en Colombia, que luego se transforman en un objeto digital y que luego se mandan a las impresoras. Y como la música la hacen las impresoras, al final todo viene de la palabra y de la voz, ¿no? Yo como compositor también es algo que reivindico mucho, y es no solo la voz incluso hablada simplemente, sino la voz en castellano. Me parece que toda la música tiene que estar escrita en inglés, o en alemán, o en francés, o en italiano, que como que suena mejor, pero nuestra patria real es el castellano. O sea, es un idioma que hablamos 500 millones de personas.
Entonces, yo estoy muy de acuerdo con eso. Y con la utilización del castellano en nuestra lengua, ¿no? Que es muy musical, por cierto. Es que es eso, tenemos una idea de que, bueno, las lenguas tienen su propia musicalidad y probablemente cada lengua tiene su magia, ¿no? Claro. La tienen, sobre todo pues porque ya se ha escrito mucha música en lenguas como alemán, francés, italiano, chino. La ópera china tiene su propia musicalidad, ¿no? Pero es curioso porque intentas explicar a los alumnos que las obras están escritas en una lengua porque esa lengua es lo que inspira esa música. Si tú cambias la letra a una canción, tienes que ser realmente bueno para que la inspiración musical en la que ha sido creada esa letra inspire lo mismo. Y aquí sí, totalmente. aquí es un ejemplo muy bonito. Muy bonito. Nada, solo era eso, que me ha gustado. Bueno, para mí esta obra supuso un antes y un después en mi vida. O sea, porque de repente yo ya llevaba 2 años como no con crisis compositiva, pero con crisis de yo no solo quiero hacer partituras, yo quiero hacer algo más. Pero yo no sabía que se podía hacer esto. Me pasó como con ser compositor, que de repente te lo encuentras y te pues me subo. Pero para mí supuso un antes y un después porque yo cuando hablaba con mi familia, con mi padre, por ejemplo, me decía, bueno, pues es que tú eres músico. Y yo no decía, es que yo no soy músico del todo, yo soy más bien compositor. Que no sé qué diferencia hay. Pero no sé, en mi cabeza eres como, dentro de los músicos soy compositor. Y entonces con esta obra me di cuenta de que yo ni siquiera soy compositor. O sea, tuve una crisis de identidad. Dije, pero yo no soy, es que ni siquiera soy compositor. Lo que yo soy es creador. Y parece mentira que en un mundo que cada vez se va como especializando más en cosas más pequeñas y más pequeñas y hay un hospital en Boston que opera en el lóbulo de la oreja, mi camino artístico ha sido justo al revés. Ha sido como yo empecé siendo como músico y tocando violín, luego empecé siendo como compositor, pero cosas un poco más raras, y ahora me he dado cuenta que de repente ya no sé lo que soy, porque a mí lo que me gusta es crear, sea en una partitura, en una sala de 400 metros cuadrados como esta, en una novela, o sea, no lo sé, a mí me gusta crear. Si es con la música, pues mejor. Pero para mí este tipo de obras te hacen como autodescubrirte, ¿no? Que al final es lo que hace un compositor, que es por lo que decía antes, buscar. O sea, lo que haces es buscarte, mejor dicho. En el fondo el arte se basa básicamente en esto. Realmente vemos la música como algo, simplemente una consecución de sonidos en diferentes tonos, con un ritmo. Pero crear música puede ser precisamente lo que estás haciendo, es buscar la rítmica o los cambios, los sonidos en cosas que son tan habituales y tan diarias, que probablemente pasan desapercibidas, pero que son extremadamente importantes porque al fin y al cabo es la comunicación. Y, claro, el arte claro. es comunicar, o sea que en el fondo yo sí que creo que eres músico. Lo que pasa es que un músico que ha dado un paso hacia un lado un poquito diferente, ¿no? Pero eso es arte. Esa es la cosa que... Claro, esa es la cosa que a mí me chocaba un poco, porque al final, en el conservatorio superior, mi formación sí que fue académica. Y de alguna forma, y fue un error, porque eso fue como, pum, de repente, vale, un compositor es esto. Entonces, con esto me di cuenta que un compositor puede ser muchísimas cosas, que un compositor te lo puedes inventar tú, lo que hace un compositor. Todas estas cosas como que parecen como muy nuevas, con impresoras 3D, pero ¿queréis que os ponga un ejemplo brevísimo en realidad de dónde saco yo todo esto? Sí, porque o sea, me parece interesante, ¿verdad? Realmente donde yo lo saco, mi obsesión, mi enfermedad es esto. Mi enfermedad es la prehistoria. O sea, me vuelve loquísimo la prehistoria. Pero es o sea, en los libros que hay aquí son todos de prehistoria. O sea, prácticamente de aquí de música no hay casi. Hay abajo partituras, pero estos libros de prehistoria y el doctorado lo estoy haciendo en esto. Resulta que tú entras en una cueva con arte rupestre, de las muchísimas que hay en España, y ves que son todos lienzos. O sea, son todo como lienzos en blanco que dices que está perfecto para pintar. Es que si pudiera, pintaría yo. Y en cambio, nuestro antepasado, que es de hace 40.000 años, que se puso a pintar en un rincón al fondo o jugándose la vida a 2 metros de altura o después de un pasillo que tiene que entrar arrastrándose a 70 metros. Y dices, pero ¿por qué pintaban allí, no? Entonces se dieron cuenta de que, y esto es una cosa súper reciente, que hay una ciencia que se llama arqueoacústica.
que es como el estudio de los espacios antiguos, el estudio acústico de cómo suenan los espacios antiguos, las cuevas, las iglesias. Y se dieron cuenta de que hay zonas que están pintadas que no están pintadas porque sí, sino que tienen relación con la acústica. Por ejemplo, hay una cueva en Francia en la que hay unos bisontes dibujados con 8 patas, como si estuvieran en movimiento, como una especie de cine de la prehistoria, claro. Tú te pones delante de esa pared y haces ¡ah! Y el sonido de la sala, de la cueva, hace como una especie de estampida sonora. En cambio, vas muy cerquita de esas pinturas, en la misma cueva, a un lugar en el que hay unos felinos dibujados así, como si estuvieran en posición de sigilo, te pones delante de la pared y haces ¡ah! Y el sonido hace y desaparece. O sea, no hay nada de sonido. Entonces te quedas impresionado porque te das cuenta de que en la prehistoria han dibujado unos bisontes allí porque el espacio suena como si hubiera bisontes. Porque cuando tú interactúas con ese espacio, haces música, todo resuena de una forma. Esto que os estaba enseñando, todo esto de las impresoras 3D, es precisamente unir eso. En la prehistoria, cuando nació el arte, la música estaba ligada a la palabra, estaba ligada al espacio, estaba ligada a la pintura, estaba todo junto en una. Lo que pasa es que luego nos hemos ocupado, desde hace 4 o 5 siglos, en separarlo. Y los pintores son una cosa, y los arquitectos son otra, y los músicos son otra. Para mí, no. O sea, yo no puedo hacer una casa porque se me cae y me meto en un lío. Pero el proceso creativo es el mismo. Entonces, para mí estas obras supusieron darme cuenta de eso. Que es que yo soy creador. O sea, es que yo me refiero a todos. Es que los compositores no solo somos compositores, ¿no? Pasan cosas, por ejemplo, como esta. Y hablamos de No sé si chamanismo. sonará. ¿Te parece bien? Vale. Vamos a sacar el espíritu del chamán o del bisonte. Esto es alucinante, porque no sé si lo veis. ¿Reconocéis alguna figura aquí, en esta piedra? Yo sí, pero mi mente es un poco extraña, ¿eh? No. Hay un bisonte. Hay un bisonte que, si os fijáis, hay una nariz aquí, como que sube hacia arriba, un cuerno, y en medio, donde está el play ahora, un ojo. Un bisonte que se ha formado de forma natural. Esto es alucinante porque en la misma piedra, pero abajo, aquí este se aprecia un poco peor, pero hay un bisonte aquí dibujado. Eso que es negro es un bisonte que está puesto como a 2 patas así de pie. Pues, claro, esto es alucinante. Y dices, pero hay un bisonte dibujado en el mismo lugar en el que hay una piedra que la cabeza parece como un bisonte. Esto es alucinante, pero es que en el fondo de la pared había 2 líneas curvas dibujadas, como incompletas, y en la prehistoria no hay arte incompleto, o sea, casi todo está completo. Entonces, un día el guardián de la cueva iba caminando y le dio con la linterna y le dio en la forma justa para que pasara esto. Y hablamos de chamanismo. ¿Te parece bien? Vale. Vamos a sacar el espíritu Cuando se del ilumina chamán de o la posición del exacta bisonte. a la figura esta del bisonte, Y si proyectamos la luz sobre las aparece lo que herramientas está ahí que he detrás, comentado antes, que es la sombra de aparece un bisonte. la figura del bisonte. A esto le llaman el chamán o el hombre bisonte de la cueva del castillo, que está en Cantabria. ¿Y sabéis lo que son las 2 líneas curvas esas que están allí? Las patas que le faltan a la figura. Esto es curiosísimo, esto es la leche. Pero es que resulta que tú te pones en esa sala a hacer música y la resonancia es tremenda, pero es increíble, es como una catedral. Es como aplaudes y el aplauso seguiría allí todavía. Es increíble. Entonces, yo me meto en estas cuevas y digo, pues yo quiero hacer lo mismo, yo quiero hacer lo más antiguo, pero de hoy. Entonces lo que me sale es esto. O sea, al final lo que me sale es hacerlo con tecnología de hoy, pero no cambia nada, no ha cambiado nada en 40.000 años, estamos haciendo lo mismo. Perdona, pero de esto tenía que hablar porque es como mi pasión, se me ponen los pelos de punta con esto. No, pero no, es súper interesante. Lo que has dicho antes de lo del error de haber en el Conservatorio Superior y tal. Bueno, yo no creo que fuese un error. Yo creo que te dio unas herramientas y una posición en la que te permitió posteriormente descubrir algo que iba más allá de lo que tú habías aprendido. Probablemente lo hubieses encontrado muchísimo más tarde o de forma un poco más deformada si no hubieses pasado por ese aprendizaje previo. O sea, tampoco... Yo creo que las herramientas cuando están no las valoramos, pero luego resulta que somos un poco lo que hemos sido antes, o sea, somos el resultado de todo lo que hemos aprendido. Entonces, bueno, yo tampoco lo vería como un error, pero sí, pero a lo mejor sí que lo vería como
como una posición en la que a lo mejor te encuadró en un espacio en el que tú no te sentías cómodo y aprendiste a romper esas paredes, pero primero tenían que estar construidas. Entonces, bueno, yo lo veo interesante. O sea, que a estudiar, ¿eh? Claro, al final, no fue un error. Claro, no fue un error superior. Me refiero que fue un error adquirir la visión esa como del compositor como cerrado, ¿no? Sí, sí. Antes, cuando estaba pensando cosas para vernos hoy, estaba pensando de cómo te formas para ser compositor, ¿no? Entonces, me está dando cuenta y me está sintiendo un poco mal, porque claro, yo soy profesor del Conservatorio Superior también. O sea, yo también soy profesor. Y me estaba sintiendo un poco mal porque decía, claro, es que en realidad tú como alumno no puedes esperar que nadie te lo dé hecho, ni en el superior, ni en una escuela de música, ni nada. Es un error ir a un superior esperando a que alguien haga que aprendas cosas, ¿no? Lo que hace un profesor es enseñar literalmente, o sea, poner la seña, decir, mira, por ahí hay cosas muy interesantes, pero al final ese camino lo tienes que hacer tú. Entonces, cuando estaba pensando como un compositor, ¿cómo se forma? Es que es todo autoaprendizaje, pero necesitas herramientas. Y esas herramientas o estudias con gente que sabe o las puedes adquirir, claro, pero vas a tardar, en lo que dices, vas a tardar muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, algo que en general que me sorprende porque muchos de mis alumnos, por ejemplo, no lo hacen, que es escuchar música. O sea, no puedes ser compositor sin conocer música. O sea, es como intentar ser escritor sin conocer un lenguaje, o sea, sin saber escribir o sin saber música de todos tipos, desde la música que se hacía en la prehistoria a la grande música occidental, a Beethoven, a Brahms o a Mozart o a Bach. Y también la música de ahora. Yo aprendo mucho cuando escucho música de ahora, se puede aprender mucho, aunque sea la música más enlatada y más de esta que dices, es que tendrían que prohibirla. Dices, bueno, antes de prohibirla, que se puede aprender mucho, que la edición de sonido que tienen o la producción de sonido que tienen en el trap o en el reggaetón, es que es alucinante. Entonces, ¿por qué vamos a negar cualquier herramienta, no? A mí esa visión para coger esas herramientas me la dio el Conservatorio Superior. Como es un poco más compleja, ¿no? Yo del trap, que no es una música que me apasione, la verdad, mucho, nada, puedo coger cómo diseñan el sonido y cómo trabajan un sonido y cómo graban un golpe y lo editan o algo. Al final se puede aprender de todo, pero es todo autoaprendizaje, creo yo. Entonces, la forma de formarse un compositor, para la redundancia, es autoaprendizaje y moverse mucho. O sea, salir de casa, que eso cuesta también. Y más ahora, en estos días que tenemos. Sí. Es curioso porque me recordaba un poco la conversación que tuvimos ayer también con Álvaro y Milena. Comentaban que el Conservatorio Superior también era como un sitio donde conocer gente. ¿Tú cómo conectas con todos estos artistas con los que haces estas obras, no? Esto fue sobre todo fuera de... O sea, hubo un momento también que fue como muy de... Ahora he pasado una línea roja, que fue cuando me fui fuera de España. O sea, yo estuve primero en Alemania, estudiando en Düsseldorf, y allí es como que empecé a conocer mucha gente, pero lo curioso, y esto también dice mucho de nosotros, es que cambió cuando volví a España. Es como, que vienes de fuera, la gente me hablaba mucho más, pero es que me daba cuenta por los pasillos del conservatorio, o sea, la gente te habla más. Y además, ese mismo año me dieron 2 premios que dentro del mundo de la composición actual están bien. Uno ya no existe, que es el Injuve. Y me di cuenta que cuando me dieron esos premios, de repente la gente me hablaba más. Y decía, pero sí, soy el mismo que hace un mes y medio. O sea, exactamente el mismo. Entonces, más que hacer yo un esfuerzo, de repente me di cuenta que la gente hace un esfuerzo hacia mí. Pero con la gente que yo me cruzaba en el Conservatorio Superior, es gente con la que he compuesto obras, con las que he compuesto pues partituras, las que poníamos antes, ¿no? De ese tipo. Pero todo esto de las impresoras, esto no lo he hecho, no es gente del conservatorio, lo que he tenido que hacer es moverme por otros ambientes, ¿no? Pues, fui a la escuela a la Politécnica de Arquitectura, empecé a hablar con gente, luego me contrataron allí de profesor para un máster que tienen. Fui a empresas, me fui a Dinamarca a hacer un curso de diseño de experiencias con gente que no eran músicos. Había un arquitecto, había un chico que se dedicaba al diseño. Y entonces es como que cuando te empiezas a mover y a dar vueltas, sobre todo por fuera como por la periferia de tu campo, ¿no? También por tu campo, con músicos, claro.
pero en mi caso sobre todo por la periferia, por quién me rodea a mí musicalmente. Ah, un arquitecto, porque quiere hacer algo con música, pues ahí estoy yo. Entonces al final esos contactos salen moviéndote, ¿eh? O te mueves o al final te quedas como un poco aislado, ¿no? Y el COVID ahora es un problema, pero te puedes seguir moviendo igual, ¿eh? O sea, yo sigo teniendo relación, sobre todo con las redes sociales, y yo no soy muy de redes sociales, pero con gente de Inglaterra, con gente de Rusia, con gente de México. No sé, a mí es como me resulta muy fácil entrar en contacto con esa gente. No sé muy bien cómo ha sido, pero ha sido moviéndome, saliendo como de las zonas de confort un poco, ¿no? Igual es un poco ideal lo que estoy diciendo, pero es que tampoco sé muy bien cómo ha sido. O sea, tampoco lo sé responder. No sé ni cómo soy compositor ni cómo conozco a la gente que conozco. Te hacemos unas preguntas. No sé si tenéis alguna otra cosa que queráis preguntarle a José Mari. Nacho, te veo... Espera. Hola José Mari, ¿qué tal? Soy Nacho, del colegio, no sé si te acuerdas de mí. Sí, claro que me acuerdo. Nada, te quería preguntar, todas estas ideas, pues yo entiendo que surjan y me parecen maravillosas, pero la pregunta que me surge es, a nivel de logística, ¿cómo es posible llevarlas a la práctica? O sea, ¿qué problemas hay? ¿Cuánto tiempo cuesta? Por ejemplo, una como esta que nos has enseñado, a nivel, ¿cuántas personas involucra? O sea, el hacer una producción así mixta de distintas facetas artísticas de este tipo, pues qué es lo que puede suponer, ¿no? A nivel de producción. Claro, en esta tuvimos mucha suerte porque era a través de la Fundación Telefónica. La Fundación Telefónica tenía muchísimos recursos. Entonces, al final, un poco todo lo que pedíamos era como, vale, pues sí, lo que queráis, hay que mostrar, pero sí. Al principio eran 25 impresoras 3D. Y dijimos, es que se quedan pocas para un espacio tan grande. 50. Y nos dijeron, vale, pues 50. Y te quedas así muy diciendo, ostras. Ahora os comentaré otro ejemplo, si queréis, el caso contrario, de cómo con muy poquita cosa, casi sin medios, puedes hacer todavía cosas que son interesantes. Pero en esta obra, esto fue increíble porque fueron 2 meses solo. O sea, la obra esta de las impresoras, tuvimos 2 meses para hacerla. Empezamos en diciembre, justo al final de año, y se estrenó el 20 de febrero, el 23 de febrero creo que fue. Entonces fue volando, fue los peores 2 meses de mi vida, porque no dormí nada. Y nosotros nos organizamos como por grupos de trabajo, ¿no? Lo que contaba antes. Pues había como un núcleo central que nos dedicábamos a cuál es la idea original y cómo lo vamos a hacer. Estaba yo como compositor, había un chico que es arquitecto, había un iluminador, había un diseñador, había un programador también para hacer todas estas cosas de programación de las impresoras y eso. Y es como que hacíamos sesiones como nos encerramos una tarde y empezamos a idear cosas. Y nos vamos. Y cada uno trabajaba con su equipo, ¿no? Los arquitectos con su equipo de arquitectos. Yo trabajaba con mi socio y con otros 2 técnicos de sonido para ver cómo hacerlo, con qué micrófonos, todas las cosas como más de logística, más técnicas, ¿no? Y a la semana siguiente nos volvíamos a juntar. Y ya es como que se había aclarado la cosa y borrábamos y volvíamos a empezar otra vez. Entonces, al final, yo creo que aquí en este proyecto estábamos como unas 50, 60 personas. Pero fue volando, fue en 2 meses, o sea, fue express. Esto fue una locura. O sea, este proyecto fue de auténtica locura. Sí. Y al final confías en que salga, pero el día de antes esto no debería contarlo porque esto es terrible. El día antes de que se estrenara, nos llegaron de Londres, además, los altavoces que iban a ir en las impresoras, porque esto no lo he contado, pero no había altavoces en el espacio. Son unos altavoces que son muy raros, que es como una especie de... Lo que hace un altavoz, al final, es mueve una membrana y eso mueve el aire y nos llega a nuestro oído y escuchamos, ¿no? Así, muy resumidamente. Pues estos son unos altavoces que en lugar de mover el aire, mueven objetos. Tú lo pegas, se llama vibra speaker, como altavoz de vibración. Tú lo pegas a una ventana y lo que suena es la ventana. La ventana se convierte en un altavoz porque vibra. Entonces nuestra idea, locura, fue, ¿y si hacemos que las propias cajas de las impresoras se conviertan en altavoces? Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces pedimos 24 altavoces de estos a Londres y nos llegaron el día antes de la instalación. Y resulta que no funcionaban. El día antes de estrenar esto, que iba a venir el presidente de Colombia,
vino, no me acuerdo quién estaba del gobierno, pero también había alguien del gobierno, o sea, un follón, toda la prensa, porque esto salió en Antena 3, en la 1, en Telecinco, en la Sexta. El día de antes, toda la parte de sonido no iba. Y dices, me voy a morir. Entonces, no sé muy bien, al final no sé qué hicimos, no sé qué tocamos, pero las cosas salen. Digo, pues hay que tirarse a la piscina. Y es verdad que en alguna de estas saldrá mal, seguro. Pero incluso saliendo mal, como son cosas tan raras, igual alguien no se da cuenta y no pasa nada. Pero esto fue una locura. Esto fueron 2 meses solo. Estoy aquí muy preguntona yo hoy. No, vamos. Hablando de esto y a otros niveles, evidentemente, hay una pregunta que me parece muy interesante, pero a nivel personal y también de los jovencillos que tenemos intentando pues expresarse a través de la música. Y es superar ese miedo a yo no sé cómo se hace esto, no sé qué herramientas utilizar o conozco muy pocas herramientas, no me va a salir lo que quiero hacer, no sé si puedo hacerlo. Y es ese miedo a no empezar con una idea porque crees que no estás a la altura, por decirlo de una manera un poco brusca. Y sí. ¿Qué consejos puedes dar para ayudar a superar esa indecisión, esa incertidumbre que a veces prohíbe experimentar o prohíbe dar el paso a crear, aunque sea lo más... Yo esto lo aprendí una tarde muy concreta. O sea, yo me di cuenta de esto una tarde, porque con una empresa que colaborábamos, estaban haciendo una especie de campaña de marketing para Valencia, ¿no? Y nos pidieron unas obras tipo estas, pero en pequeñito, para distribuirlas por todo Valencia. Entonces, a mí me metieron en una reunión de turismo. Bueno, pero, o sea, yo hago turismo sé por cercanía familiar, pero de turismo, de marketing de turismo no tengo ni idea. Y entonces, yo llegué a la empresa esta y le dije, a ver, yo es que esto no sé nada. Y como era el jefe del equipo, me dijo, no, es que tú vienes aquí precisamente para eso. Por la capacidad amateur que tenéis la gente que creáis cosas. Y eso es maravilloso. Es que me di cuenta entonces, dije, es verdad. Lo que un compositor hace o un músico hace constantemente es hacer cosas que no sabe hacer. O sea, voy a escribir una partitura ya, pero ¿cómo? Voy a coger el violín y le voy a dar la vuelta. Igual no funciona. Bueno, voy a probarlo. Voy a ver qué pasa. O voy a coger el piano, voy a bajar la tapa y mi obra va a estar hecha todo por dentro del piano. No sé si se puede hacer, no sé si llegará al pianista, pero lo voy a intentar. Entonces, al final me di cuenta que la ventaja que tenemos, o sea, parece un hándicap porque te da miedo, pero ¿cómo no lo voy a hacer? Cuando es realmente la ventaja que tenemos los músicos, que es que hacemos cosas sin saber. Cuidado, con toda la preparación previa y con herramientas para solucionar problemas, pero el primer paso ese de me tiro a hacer esto es totalmente, es amateur, me apetece hacer esto, ¿no? Yo ahora tengo aquí, no sé si lo veis, un sintetizador, ¿no? Yo nunca había trabajado con sintetizadores analógicos, con cacharritos. Había trabajado con programas, con software, pero nunca lo había tenido en la mano. Y el otro día lo vi y dije, pues me lo compro. Y llevo toda la semana con los oídos casi reventando, y menos mal que no tenemos vecinos aquí, con los altavoces a tope, probando sonidos de crear el sonido tú. Y al principio te frustras y dices, pues es que no sé hacerlo. O sea, es que me sale fatal. Y escucho música electrónica y digo, joder, es que esta gente lo hace muy bien. Y yo no lo sé hacer tan bien. Pero luego te das cuenta que cuando llevas 6 tardes ya empieza a sonar bien, empieza a hacer cositas. Entonces, al final yo creo que para superar la cosa esta del no sé hacerlo, son como 2 ingredientes. Uno es, mira, me tiro y si va mal tampoco pierdo nada. O sea, pues si va mal, va mal. Y 2 es, si me tiro, le voy a invertir todas las horas que tenga al día. O sea, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche voy a estar aquí con el cacharro para arriba, para abajo, que mi perro está ya, que viene a la puerta como diciendo, mira, estoy harto ya. Deja de jugar con cacharros. Pero yo creo que es eso, ¿no? Que es como primero tirarte a la piscina y luego saber que si te tiras a la piscina tienes que invertir todo el tiempo que tengas para eso. No sé si te he contestado, pero... Sí, muchísimas gracias, José María. Pues vamos a tener que ir terminando. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero que nos quisieras contar o algún ejemplo. O bueno, la verdad es que nos has dado una visión que te agradecemos un montón
tanto a los profes como a los chavales que lo están oyendo y que lo oirán también más adelante, porque yo creo que nos vas a aportar y nos estás aportando un montón con esta forma de verlo y de tu experiencia, ¿no? No sé si te quieres despedir comentándoles o dándoles algún consejillo a los chavales que vayan a verlo. Es un poco lo que decía al principio, que la música al final es un proceso de buscarte a ti mismo y te buscas a través de estas cosas, pero todo es una curiosidad personal. Y si hay algún alumno que tiene esa curiosidad, es que hay que tirar. Porque a mí, no sé si me puedo alargar 2 minutos, pero... Sí, claro. O sea, te vienen muchos meses cuando tú quieres decir, quiero ser compositor, pero ¿sabes lo que es ser compositor? No, de hecho es que no conozco a ninguno. Entonces, muchas veces el primer mensaje que te llega es, pero entonces, ¿cómo vas a ser compositor? Si de eso no se vive, si de eso... Es mentira. O sea, es verdad que es difícil, pero si lo haces y dedicas todas las horas del mundo, todas las horas que tengas en el día, al final haces cosas y llegas a sitios un ejemplo cortísimo que me pasó hace 2 años. Esto es más igual los alumnos no lo entienden tanto, pero bueno. Salieron las oposiciones de cátedra del Conservatorio de Madrid, ¿no? Entonces dije, pues me presento. Y entonces hice las oposiciones de cátedra y aprobamos 4. Pero claro, yo estaba dando clase en Castilla-La Mancha. Entonces me salió la cosa y era este año, ¿qué hago? Me voy de Castilla-La Mancha a Madrid. Y toda mi familia me decía, pero es que te tienes que ir a Madrid porque estar en Madrid es tener más visualizaciones, como tener más visibilidad, te ven más, es como mejor. Entonces dije que no. Entonces, pues no sé por qué, o sea, dije que no a Madrid y me quedé en Castilla-La Mancha. Porque es que yo estoy muy cómodo aquí. Entonces, hay un punto a veces de decisiones que no sabes muy bien por qué las tomas, pero que tú estás seguro que las tienes que tomar y que es que no hay otras. Que yo tomo esta decisión y lo hago. Yo ahora estoy muy feliz, es que vivo muy feliz, es que estoy muy feliz. O sea, vivo muy feliz haciendo lo que me gusta. Y en los sitios que me gustan y con compañeros jóvenes, con compañeros súper activos, que están con buen ambiente, con facilidades de todo. Entonces, hay decisiones que en principio parecen malas decisiones o parecen decisiones como muy peligrosas, pero si tú le metes horas y horas y horas y esfuerzo y lees y te informas y conoces y preguntas y te mueves y relacionas, es que al final todo eso sale por algún sitio seguro. O sea, si hay alguien que, por favor, si quiere estudiar música, que lo haga. O sea, pero que lo haga sabiendo que luego son muchas horas dedicándose a eso. Y si por mi parte necesitan alguna cosa o lo que sea, yo, vamos, a vuestra disposición para lo que queráis. Pues muchísimas gracias, José María. La verdad que nos alegramos un montón de verte feliz y que estés allí con tu vida desarrollándola y realizándote, ¿no? Se te ve que realmente estás a gusto con lo que estás haciendo y ese es el mayor premio que puede tener una persona en su vida, yo creo. Así que muchísimas gracias por participar, por hablar con nosotros. Y nada, pues eso, esperamos vernos pronto y yo qué sé, para cualquier cosa nosotros también estamos aquí a tu disposición para lo que sea, ¿vale? Gracias. No escucho. Una de esas obras vocales tan chulas, ¿eh? Las podemos hacer por aquí, si algún día te animas. Pues sería una maravilla. Yo constantemente tengo la idea de hacer algo en Benasque, siempre. Pero es como que no encuentro la cosa. O sea, que si sale algo yo encantadísimo, vamos. Pues aquí rápidamente nos apuntamos a un bombardeo, o sea, que lo que haga falta. Vale. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Un placer. Un abrazo. Adiós.